Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Voy a invitarlos a que abran la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, en el nombre del Señor Jesús, y vamos a continuar viendo el testimonio de Judas Iscariote, el apóstol número 12 que tenemos en la lista de Mateo 10. Y estamos viendo cómo el comportamiento de Judas nos habla de una clara apostasía que él vivió de una manera personal, terrenal, y esto viene a ser un simbolismo de la apostasía que día a día se lleva a cabo en la iglesia de Dios, con las terribles consecuencias que todo ello implica, y que nosotros tenemos que ver eso con mucho cuidado para rechazar siempre toda insinuación de Satanás que nos quiera persuadir de seguir la línea de Judas. Capítulo 26 de Mateo, versículo 47 al 50. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén, hermano, hasta ahí. Vemos en el contexto leído cómo aquellos designios, aquellos pensamientos de traición que empezaron a tener vida en la mente de Judas fueron avivándose más y más, hasta que de una manera contundente decidió llevarlos a cabo. Esto es, entregar al Señor Jesús a las autoridades religiosas a cambio de dinero. Pero yo, hermanos, al concluir la predicación última que me tocó impartir sobre este mismo tema, les dije que íbamos a tratar de ver por el comportamiento de Judas y por lo que la palabra de Dios nos dice sobre estos acontecimientos, en donde se le señala de una manera clara por parte del Señor Jesús cómo Él iba a ser el que le iba a entregar, y aquí se estaba cumpliendo eso. ¿Qué fue lo que vino a ocasionar en Judas ese cambio de fidelidad a convertirse en enemigo mortal del Señor Jesús? No vamos nosotros hasta cierto punto a tomar como referencia las causas que se llevan a cabo en las relaciones humanas comunes cuando se lleva a cabo una traición. Creo que de hecho nosotros hemos pasado en más de alguna ocasión esa experiencia y sabemos nosotros lo que duele ser víctimas de una traición, y también nosotros podemos ver
que el estar en la persona de un traidor no es nada tranquilizador tampoco. Es algo que también viene a ocasionar una turbación, viene a ocasionar una especie de sufrimiento también en cualquiera de los dos casos. No vamos nosotros a ir a las relaciones humanas comunes y corrientes. Vamos a tratar de centrar nuestra atención en el proceder de Judas. Ya vimos nosotros en la predicación pasada que Judas, concretamente en este mismo capítulo, en el versículo 15, recibió la promesa de 30 piezas de plata. Aquí, hermanos, voy a hacer una especie de recalcamiento en lo que dice el versículo 15, en la parte final, y dice: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La palabra le asignaron aquí puede tener dos significados. Una de ellas, que quiera decir que convinieron o se comprometieron a darle 30 piezas de plata a Judas una vez que hubiere él cumplido con su ofrecimiento de entregar al Señor Jesús. O sea, que no se las dieron inmediatamente en ese momento. Eso puede querer decir. Pero también puede querer decir lo otro. Cuando dice y le asignaron, también tiene el significado de que en ese mismo instante le hicieron entrega de ese dinero a Judas. Y esto último es lo más probable, porque el versículo 16 así nos lo da a entender. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya él, como si tuviera ya el dinero en su bolsillo, él estaba esperando la oportunidad de cumplir su parte. No nos menciona Mateo ni los otros evangelistas de una manera clara y contundente el momento exacto de la entrega del dinero, por lo cual pudiéramos nosotros presumir de que se lo entregaron cuando hicieron el trato. Quedó cerrado. Ahora, desde esa perspectiva, la primera causa que nosotros pudiéramos suponer, ya que realmente solamente Dios es el que sabe, y en su momento tal vez Judas supo exactamente qué fue lo que le motivó a traicionar al Señor Jesús. Pero cuando nosotros vemos, inclusive por sus propios labios, que en el mismo versículo 15 él dijo: ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Esa pregunta denota una avaricia que resalta sobre cualquier otra causa, pudiéramos decir. En otras palabras, Judas tenía ambición por agarrar dinero a costa de lo que fuere. No importa que fuera a costa de entregar a aquel que sin duda fue su mejor amigo de toda la vida. No hubo otro que estuviera más cerca de Judas, no hubo otro ser humano que pudo haber sido su mejor amigo que el Señor Jesucristo. Pero la avaricia fue más alta que la fidelidad a esa amistad y a esa confianza que el Señor Jesús depositó en él. ¿Qué me querréis dar? Cuando le asignaron las 30 piezas de plata, tal vez Judas pensó que había alcanzado
lo que le iba a proporcionar a él una satisfacción en su vida, una satisfacción material y una satisfacción emocional y espiritual. Pero vamos a ver en su momento que esto fue todo lo contrario. De momento Judas tal vez se sintió realizado, se sintió feliz con ese dinero en su poder. Entonces, una de las causas que pudieron haber mediado en la traición de Judas fue la avaricia. Este es el primer, o cuando menos es uno de los mensajes espirituales que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en nuestras vidas, mis hermanos. Porque a cada momento, a cada día, yo no tengo temor a estar exagerando en esto que estoy mencionando. A cada día, la avaricia, en mayor o menor medida, de una o de otra forma, está tratando de asaltarnos y de dominarnos. Sí. Máxime cuando en nuestras vidas se atraviesan esos lapsos de tiempo de crisis económica, crisis material. La avaricia es algo que está de lo más cerca de nuestras vidas. Y ya hemos visto en predicaciones pasadas con bastante acentuación que la avaricia es algo que viene a destruir al ser humano. Creo que el apóstol Pablo nos habla algo de eso en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Solamente quiero leer estos dos versículos en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Es el último capítulo de la primera carta. Amén. Y que indudablemente esto vino a materializarse en toda su plenitud en la vida de Judas al traicionar al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Nosotros, nuestra mente tal vez de momento no tiene la visión clara de la suma tan alta de dinero que en su tiempo eran 30 piezas de plata. Era un dineral que podía echar a perder a muchos. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6, 9 y 10: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Notemos los términos que encontramos aquí en estos dos versículos: codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo esto vino a recaer con todo su peso en Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque la avaricia, que es un sinónimo también de codicia, vienen siendo primos hermanos los dos términos, lo dominó. Y la avaricia o la codicia vienen a trabajar más o menos de esta manera. Es una manera engañosa. Hacen pensar a la persona de una manera muy especial. Hacen pensar al creyente. Judas Iscariote fue un creyente del Señor Jesucristo. Hacen pensar al creyente que consiguiendo tal o cual bien o cantidad de dinero y teniéndola ya en su cuenta bancaria o en su poder, con eso ya va a ser feliz.
Con eso ya va a ser una persona realizada y completa. Así funciona la avaricia. Pero lo triste es que cuando mal acaba de conseguir ese objetivo, siente que anhela más. Y así es como trabaja la avaricia. Bien, volvamos otra vez a Mateo 26, 47 al 50, amén, en donde estamos. La avaricia pudo haber sido, y de hecho estuvo mediando en la traición de Judas. Otra de las causas que indudablemente intervino fue que de aquel amor, de aquella fe, de aquella confianza, de aquel respeto, de aquella reverencia que Judas sintió por el Señor Jesús en un principio, se cambió en un momento dado dentro de su vida en un odio. Y tal vez este odio iba mezclado con desilusión. ¿Por qué? Bueno, acordémonos que por lo general el pueblo judío y sus gobernantes, tanto políticos como religiosos, esperaban con anhelo la llegada de su Mesías, que los iba a salvar, que los iba a libertar. Pero ellos pensaban solamente en el plano literal. Pensaban que el Mesías, cuando viniera, los iba a libertar de la esclavitud, de la servidumbre que los romanos tenían sobre ellos, y que los iba a volver otra vez a su gloria que habían tenido antes, en los días de David, en los días de Salomón, y más todavía. Y que, en otras palabras, ese Mesías iba a ser un superhombre, un guerrero excepcional, que iba a ser un caudillo al frente de Israel y que iba a romper el yugo de los romanos para devolverles la libertad y que así pudieran servirle a su Dios sin el yugo del enemigo encima. Judas empezó a escuchar, como los demás apóstoles y como aquellas multitudes que seguían al Señor Jesucristo, empezó a escuchar del mismo Señor Jesucristo cómo Él les iba diciendo que le era necesario padecer, le era necesario ser vituperado y morir a mano de los líderes religiosos de aquel tiempo, y que iba a resucitar al tercer día. Esto indudablemente que en un principio pues sorprendió a todos los apóstoles, incluyendo a Judas. Pero cuando el Señor Jesús empieza también a decirles que Él iba a resucitar y que iba a volver a su trono de gloria, que iba a ir a prepararles moradas para llevárselos al cielo a vivir por toda la eternidad, los 11 apóstoles salieron de su sorpresa y empezaron a entender, si no de una manera total a como nosotros ya lo hemos entendido, que el Señor Jesús era el único que los podía conducir a la vida eterna. Aun cuando no comprendían, como de hecho lo evidenciaron ellos en un principio, pensaron que después de la ascensión del Señor Jesucristo, su retorno iba a ser casi inmediato, a corto plazo. Nunca pensaron que se iba a tardar aproximadamente 3000 años en regresar el Señor. Y esto pudo haber ocasionado en Judas una fuerte desilusión.
de que el Mesías que él se había formado en su mente no era aquel que él creía. No era aquel líder militar que iba a acaudillar a las 12 tribus de Israel para romper el yugo de Roma, sino todo lo contrario. E inclusive les había hablado y hacía énfasis en amar a los enemigos, en perdonar a aquellos que nos ofendían. Y Judas dijo: no es este el Mesías que yo estaba esperando. De hecho, esto también estuvo mediando en la traición de Judas, juntamente con la avaricia. Hay una tercera causa que, como puede ser probable que haya interferido, puede que nunca se haya llevado a cabo. ¿Cuál es? El hecho de que Judas realmente hubiera creído que el Señor Jesucristo era el Mesías. Ya él había sido testigo de que en varias ocasiones el Señor Jesús, sin dar una explicación clara, se había escapado milagrosamente de las manos de sus enemigos. Creo que en Lucas tenemos un caso de estos, mis hermanos. No dejemos Mateo 26, ahorita vamos a regresar una vez más. Lucas capítulo 4. Voy a leer un contexto algo largo, mis hermanos. Hagamos uso de paciencia. Del versículo 16 hasta el versículo 30. Lucas 4, 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mira, qué forma tan fácil y tan sencilla del Señor para salir de un aprieto, para salir de un peligro mortal. Aquella turba enardecida, porque el Señor Jesucristo les estaba refiriendo ya en palabras resumidas al mencionarles aquellos acontecimientos del tiempo de Elías, del tiempo de Eliseo, en donde personas extranjeras que no eran de la nación de Israel, como había sido aquella viuda de Sarepta de Sidón, como había sido aquel general sirio llamado Naamán, habían recibido de parte de Dios dádivas especiales. La viuda de Sarepta recibió, para empezar, alimento por mucho tiempo, con una pequeña cantidad de harina y una pequeña cantidad de aceite. Estuvo comiendo junto con el profeta Elías y con su hijo muchos días. ¿Por qué? Una viuda que no era parte del pueblo del pacto. Ahorita voy a contestar esa pregunta. Creo que ustedes ya deben tener la respuesta, mis hermanos, pero si no, yo la voy a dar. También les cita el suceso del tiempo de Eliseo, cuando aquel general sirio llamado Naamán, por información de aquella muchacha que era sierva en su casa, le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Cuando la esposa le dice a Naamán: sabes que aquí la muchacha esta que es de Israel me dio esta buena noticia, y pues dice que no dice que a lo mejor, dice que el profeta que está en Samaria, dice, él te sana de tu lepra. Y Naamán cree esas palabras y va y es sano. Nosotros podemos ver este relato en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Bien, lo que el Señor Jesús les está diciendo con estos dos ejemplos que habían sucedido en la historia es que el Señor, deseoso de bendecir a su pueblo, deseoso de visitarlo con una enorme cantidad de dádivas, nunca lo hizo porque el pueblo caminaba en oposición a Dios, con aquella dureza de corazón, entregados a la idolatría. Y el Señor Jesús prácticamente les está diciendo a ellos que estaban tomando la misma actitud de aquellos que vivieron en el tiempo de Elías, de aquellos que vivieron en el tiempo de Eliseo. Y esto dice que los llenó de ira. Uno lo agarró de un brazo, el otro de otro brazo, el otro de la cintura, el otro tal vez de un pie, y ahí lo llevan las multitudes hasta que lo llevaron al despeñadero y lo iban a lanzar. Y Lucas nos dice, el Señor dice, pasando por el medio de ellos, se fue. ¿Cómo lo hizo el Señor? Yo no lo puedo decir exactamente, pero lo que sí puedo decir es que se fue. Ahora, entre otras narraciones bíblicas, esta es una de ellas. Bien, con base en eso, podemos nosotros suponer que Judas sí creía, porque él había sido testigo ocular de aquellos milagros sobrenaturales que el Señor Jesús ya había hecho. Había resucitado muertos, había sanado paralíticos, había limpiado leprosos. De muchas maneras había demostrado un poder sobrenatural que nunca se puede ver ni se había visto jamás en el elemento humano. Y esto tal vez lo hizo pensar de que realmente Jesús era el Mesías, pero que iba demasiado despacio y que en su oportunidad iba a actuar realmente como tal, o sea, como el Mesías.
Ahora, pudiéramos nosotros pensar que Judas lo que quería hacer tal vez era sacar tajada de las dos partes, el dinero de los líderes religiosos y también no entregar a muerte al Señor Jesús, sino más bien obligarlo a actuar obligadamente, entregándolo a las autoridades. Si ya se ha podido escapar otras ocasiones, en esta vez también lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tal vez la avaricia es un hecho que estuvo allí, pero estuvo mezclada también con otros factores. El hecho de que cuando Judas, un poco más adelante, ve que es condenado a muerte, él lo que hace es que regresa a aquellas piezas de plata y va y se suicida ahorcándose. O sea, que los planes no le salieron a como él lo pensaba. Entonces nosotros podemos suponer de que no solamente fue la avaricia, sino que tal vez no vio los resultados que él se había formado del Señor Jesús de una manera muy particular, que no actuó como aquel Mesías que esperara actuar. Y aunque ya en su oportunidad vamos a ver el contexto relativo al suicidio de Judas, pero una cosa queda muy clara en esto, que Judas no quiso aceptar aquel Mesías de una manera total, incondicional y sumisa, porque no fue de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a su gusto. No. Y ese es otro mensaje espiritual que nosotros tenemos que tomar aquí para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Lamentablemente hay una horrenda apostasía diaria en la iglesia a nivel mundial. Y este factor es uno de los decisivos, porque el Señor Jesús no es un cumple caprichos, no es un cumple gustos personales. Es lo que decepciona a muchos y deciden mejor darle la espalda hasta cierto punto, imitando el ejemplo de Judas, que porque yo anhelo riquezas, anhelo fama, anhelo posición política o social o espiritual en la iglesia y no logro esos objetivos, y dicen, pues es que Dios no me concede esto que tanto anhelo, y como esto es lo que siento yo que me puede hacer realmente feliz, y como no lo logro, mejor hasta aquí la llegamos, Señor. Y se van y le dan la espalda al Señor Jesús. Nos olvidamos muchas veces que el Señor Jesús nunca se va a acomodar a nuestras ideas, a nuestra manera de pensar, mucho menos se va a acomodar a nuestros gustos o a nuestros caprichos. Somos nosotros los que tenemos que moldearnos a su idea, a su ideal, a sus pensamientos, a su manera de ser. Y esta es la única vía viable para llegar a hallar gracia ante el Señor y tener la esperanza de esa eternidad gloriosa con Él. ¿Sí? Moldearnos nosotros. Cuando el Señor Jesús le dijo al profeta Jeremías, ve a casa del alfarero. El profeta llega a la casa del alfarero. Y cuando llega
ve al alfarero que está trabajando el barro sobre la rueda. Y aquella vasija que el profeta, que el alfarero estaba haciendo, dice que de pronto se le echó a perder. Pero no hubo ningún problema para el alfarero. Dice que vio cómo la volvió otra vez a amasar, a darle la consistencia, y otra vez le empezó a poner allí en el molde. Dice, y le dio una figura diferente. Pero no se dio por vencido, que porque se echó a perder, aquí se acabó todo. No, dice, el alfarero, dice, la hizo otra vasija. Y el Señor ahí le revela al profeta el mensaje. Le dice, ¿no podré hacer yo lo mismo con vosotros, oh casa de Israel? Gloria a Dios. Diciéndoles, ustedes hasta aquí han querido andar conforme a sus ideas, conforme a sus caprichos, conforme a su malvado corazón. Pero nada más, póngase en mis manos. Y todo ese desastre que hay dentro de vosotros, así como el alfarero hizo esa preciosa vasija de barro después de que se había roto, yo también los puedo hacer a ustedes diferentes, nuevos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presentes cuando venga cualquier desilusión, cuando venga cualquier fracaso mental en pensamiento espiritual a nuestras vidas, de que las cosas no salieron como nosotros hubiéramos querido. Tenemos que pensar, es que el Señor Jesús no está de acuerdo en este actuar mío. Entonces tengo que rectificar mi vida y tengo que buscar qué es lo que el Señor Jesús pues quiere. Amén. Y creo que no vamos a tener problema para llegar nosotros a ver con claridad las pretensiones del Señor. En su palabra están más que claras. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, fueron 3 las razones que probablemente estuvieron conjugadas por las que Judas traicionó al Señor Jesús. Todas ellas son letales: la avaricia, el odio y la desilusión, y el querer que Dios sea a como nosotros querramos. ¿Sí? Y para serle sincero, en una ocasión estuvo muy fuerte en mi vida esto de que el Señor hiciera las cosas como yo quisiera. Aún muchas veces le podemos dar un tinte de solidaridad a la causa de Dios. Es que, decía yo, si el Señor me concediera sacarme $3 millones en esos rascas de la lotería de California, dice, yo me iba a ir de aquí para nunca jamás regresar ya, y iba a andar allá en México, en los ranchos, y no le hace que no ofrendaran ni un 5 los hermanos. Yo con este dinero iba a echarle gasolina al carro, me iba a comprar una buena camioneta, y me iba a sufragar todos mis gastos, y yo iba a hacer todo para la gloria del Señor. Y cada vez que le rascaba, me asaltaba la desilusión. Y yo quería que el Señor se acoplara a mis caprichos. Y qué bueno que el Señor nunca accedió a mis caprichos, mis hermanos. Hubiera sido un total desastre en mi vida. Yo estuviera ya prácticamente en el infierno, es lo más probable. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar por un momento a Mateo y vamos a ir a San Juan. Antes de terminar esta predicación, San Juan, capítulo 6. En su oportunidad regresaremos nuevamente al Evangelio de San Mateo, ya que hace falta ver allí un dato muy importante, que es el final de Judas, el final del traidor. No pecamos al usar este término, aunque no lo estamos diciendo de una manera despectiva, sarcástica,
ni burlona, simplemente es un término que el mismo Señor quiso que quedara escrito en su palabra a través de el evangelista Lucas. Ya vimos ese versículo en donde Lucas lo llama quien fue el traidor. Pero por lo pronto, aquí en San Juan capítulo 6, vamos a ver otra vivencia más de de Judas Iscariote. Versículo 66 en adelante. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aquí, hermanos, este contexto está lleno de mensajes espirituales, todos ellos muy serios. Para empezar, desde el versículo 66 que empezamos a leer, nos está hablando del fin de la carrera espiritual de muchos que habían empezado con el pie derecho a seguir al Señor Jesucristo. Prácticamente de aquí en adelante solamente esperaban el momento de la muerte para ir a dar al fondo del mismo infierno. No había ya una esperanza alentadora. No había ya una fuerza que los sostuviera a ellos en los momentos cruciales de la vida, porque estaban tomando la decisión letal de dejar de seguir al Señor Jesucristo. Y aunque esto que estoy mencionando no forma parte del tema medular, que es el testimonio de Judas, creo que conviene aprovechar el momento para hacer esta prevención, también este mensaje espiritual que nos habla de este, lamentable proceder. Esto es algo, como ya estoy mencionándolo muy repetidamente yo, que se vea cada día en la iglesia. Esto no fue algo aislado que sucedió en aquel tiempo. ¿Qué cosas? Miren, en el inicio de este capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, como dicen, miren, acompáñenme con su vista. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguía una gran multitud. Aquí nosotros podemos estar hablando de miles. Eran facilito más de los 5,000, porque nada más los que fueron alimentados fueron 5,000. De eso se trata hasta cierta altura. Este contexto, un poquito más adelante, nos dice de eso. Bien, de esos miles, de pronto, cuando el Señor Jesús les empieza a hablar que Él es el verdadero maná que ha venido del cielo, que su carne es la verdadera comida y que su sangre es la verdadera bebida, y que todos aquellos que no la coman y que no la beban nunca van a poder tener esa vida eterna con Él. Muchos de ellos, dice, decidieron volver atrás y ya no andaban con Él. Qué lamentable es esto. Andar al lado de aquel que puede tener misericordia en todo momento. Andar al lado del único que puede sacarnos de la miseria del pecado, de la inmundicia de la perdición.
Y ahora prácticamente, aunque el versículo no le está diciendo, pero esto está aquí bien implícito, y de allí en adelante ya caminar como enemigos de Él. Esto es de lo más fatídico, hermanos. Y ya no andaban con Él. ¿Y entonces con quién andaban ahora? Hay una pregunta muy importante ahí. Antes andaban con Jesús, era lo mejor que habían hecho. Todos aquellos. Era la mejor decisión que habían tomado y que habían cristalizado en su vida. Pero cuando ven que los requerimientos del Señor son serios, que no admiten jugarretas, que no admiten descuidos deliberados, que no admiten falta de seriedad, que no admiten condiciones. Esto está duro. Hermanos, hasta cierto punto, aunque en el aspecto negativo, aquí hay algo que se puede valorar: la sinceridad. La sinceridad. Alguien que dice, no, yo definitivamente, aunque esto no es recomendable de ninguna manera, yo definitivamente las cosas de Dios sí son buenas, pero yo no las puedo cumplir. Y decide irse al mundo, a la perdición, a servirle al diablo. ¿No? Es sincero, se sale de la línea y vamos, se abre ya. Pero en el caso de Judas no fue así. Judas no dijo, no, pues yo ya tampoco, yo también ya me voy. No, él quiso quedarse. Pero hasta cierto punto hubiera sido mejor que se hubiera ido. Pero no, él quiso quedarse. Pero aquellos muchos de sus discípulos que se volvieron atrás, tomaron esa decisión sincera, abierta, ya. No voy a andar con dos caras. Aunque es lamentable, pero se definieron ahí. Entonces, el contexto nos dice que el Señor Jesús tenía una especial apreciación por 12 de ellos, sus apóstoles. Y les dirige una pregunta que quiero que siempre la tengamos bien presente, porque hemos escuchado predicaciones, y indudablemente que vamos a seguir escuchando predicaciones de predicadores ajenos a su servidor, que la tuercen esta pregunta. Notemos cómo dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la forma en que tanto se tuerce esta pregunta, dicen, y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, también váyanse. Es una pregunta torcida, tipo satánico eso. El Señor Jesús nunca dijo eso. Más bien esta pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una expresión de amor, de misericordia, de alentarlos, para decirles: ustedes no vayan a tomar esa fatídica decisión de darme la espalda. Y el apóstol Pedro, como ya vimos en su oportunidad, en su testimonio, él despeja toda